Detrás de un conflicto de rinitis alérgica, los diccionarios bioemocionales nos hablan de un peligro de separación. ¿Qué significa exactamente esto? Sobre todo, ¿cómo lo podemos encontrar? Y más aún, ¿cómo se puede solucionar? Pues damos la bienvenida hoy a Maribel Moreno, quien viene a platicar y a compartir su historia. ¿Cómo y cuándo fue que ella escuchó este código emocional, esta hipótesis a validar en el terreno de lo personal y sobre todo qué fue lo que le hizo poder resolver un conflicto al contribuir de manera personal al hacer un trabajo interior? Pues muchísimas gracias, Maribel, y bienvenida esta mañana. Muchas gracias, Maru, muchas gracias, mucho gusto en estar aquí, encantada y sobre todo pues muy agradecida contigo siempre por la oportunidad que me diste de platicar un momento contigo, perdón, y de poder solucionar algo que para mí era importantísimo por años, por muchos años, porque yo tenía un tema alérgico de más de 20 años. Tenías alergias de más de 20 años y como contexto, ¿alergias a qué? ¿Cómo se presentaban las alergias, Mari? Pues es que era muy raro porque alguna vez lo llegué a platicar hasta con un doctor y yo decía que era alergia al frío como tal Ok. y me decían que eso no existía, que la alergia al frío no es posible. Y realmente sí, o sea, si llegué a ir a lugares, no sé, Chicago, cosas así de mucho más frío, no sé, no eran tan marcadas o no se mandaba mucho más allá la alergia por ser un lugar más frío, ¿no? Este, era como, no sé, como el día a día, como despertar, Mm, inmediatamente haz de cuenta que como si tuvieras un chilito verde y lo partieras a la mitad, yo siempre sí. lo describí así, y haz de cuenta que lo metías en la nariz. O sea, era un ardor, picazón, lagrimeo, escurrimiento nasal, ya que cuando era muy, muy molesto, hasta el cuero cabelludo me picaba muchísimo, la cabeza y todo, la zona de los ojos y la nariz, hasta la garganta como garraspera. Pero Ok. era, haz de cuenta que empezar como por octubre y acabar Sí. en marzo. Ok. Entonces, como me decían que no existía como tal la alergia al frío, Sí. pues yo lo que hice fue de plano tomarme un antihistamínico así, por años, todos los días, desde octubre hasta marzo, 2 veces al día, haz de cuenta. Ok. Ok. Y con eso reducía síntomas, pero entiendo que no se acababa de solucionar de raíz el conflicto. No, 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 si por alguna razón ese día me había ido rápido y no me tomaba la medicina, no sabes qué mañana me esperaba. O sea, sí era muy, muy notorio, muy Era marcado un y muy alivio de síntomas totalmente. totalmente, sí. Ahora, Mari, ¿cómo es que ocurre, para que nos pudieras ayudar a compartir con las personas que seguro estarán interesadas en este conflicto? Tú y yo tenemos una conversación y a raíz de esta conversación tú te llevas una información de lo que podría estar generando el conflicto. ¿Nos puedes ubicar en el tono o el contenido de la conversación? Y luego, ¿cómo hiciste tú tu búsqueda interior para dar con el evento que te había marcado por una enorme tensión de peligro de separación? Exacto. Sí, bueno, yo sabía que Maru se dedicaba a esto y que pues lo que sabemos todos que es muy buena en lo que hace. Entonces, un tiempo en el que nos tocó convivir un espacio de esperar un tiempo, mucho rato a Maru y a mí. Y bueno, pues nos sentamos, empezamos a platicar y yo recordé mi tema de la alergia. Esto ni siquiera estaba presente porque cuando Maru y yo platicamos era junio. Entonces, pues hacía mucho calor, en fin. Claro, Pero le dije, oye, Maru, ¿qué significan las alergias en la biodescodificación? Me acuerdo que te pregunté. sí. Y entonces tú me hablaste de esto, ¿no? Del peligro, de la separación, de qué significaba todo eso. Y me preguntaste, ¿a qué tienes alergia? Entonces te dije, pues es que es al frío como tal. Y lo Sí. mismo, pero los doctores, pero no sé qué, y pues no más no doy, ¿no? Entonces, me acuerdo que me hiciste varias preguntas, o sea, digo, mi papá murió cuando yo tenía 5 años, entonces me preguntaste cuándo había sido la muerte de mi papá, no, pues agosto, no tiene que ver, no es relacionado con el frío, debe ser otro evento. Y seguíamos en la plática, había muchas personas, en fin, nos distraíamos y yo me quedé con el tema, ¿a qué le tuve miedo en época de frío? ¿Qué me pasó? ¿Qué separación tuve? ¿Cuál fue el problema? ¿No?
Ok. Y en un rato más te volviste tú a acercar y me dijiste, te va a venir, la respuesta te va a llegar, no te preocupes, y piensa. Y me acuerdo que en ese momento me dijiste, a lo mejor hasta un novio que tronaron o no sé, alguna cosa así. Y justo en ese momento yo me acordé que hace más de 20 años tuve un novio que pues tal cual me tronó en diciembre, en un día que hacía mucho frío. Y para mí fue pues muy fuerte. O sea, sí fue un momento como muy, muy fuerte, ¿no? Y Sí. justo, o sea, fue una plática que si la resumimos del tema de biodescodificación, habrá durado 10 minutos, yo creo. Y en el momento me dijiste, cuando te venga el evento que te lo ocasionó, porque te va a llegar, en ese momento tienes que decir, no corro peligro, a mí nadie me abandona, estoy a salvo, tal, tal, tal. Y a mí se me quedó grabadísimo, grabadísimo. Entonces justo dije, a ver ahora que empiece el frío, ¿qué pasa, no? El primer día del frío, cuando me llegó y empiezo a sentir eso, yo para mí me dije, estás a salvo, nadie te abandona, no corres ningún peligro. Haz de cuenta que me pusiste vaselina dentro de la nariz. De veras, ¿eh? O sea, no es exageración ni nada. No lo podía creer. Anduve un mes con mi bote de pastillas en la bolsa y en la mano, casi, casi, porque decía, en algún momento esto va a destaparse, en algún momento esto lo voy a necesitar. Ni un solo día, y esto ya van más de un año y medio más o menos, y ni un solo día me tuve que volver a tomar una pastilla. Qué espectacular saber que en efecto la persona puede comprobar de manera personal lo que significa desactivar un temor que posiblemente se quedó grabado de manera inconsciente y cómo el hacer conciencia de que en este momento no estoy viviendo un peligro, a lo mejor hay una percepción similar a esa que en aquel momento viví y por lo tanto como esta percepción en el escenario que se llama frío, en tu caso, está presente de nuevo, es como si mi mente asociara eso con un peligro en automático, pero cuando yo le digo a la mente no es así, no estamos en peligro. Entonces es de verdad que muy impresionante y agradezco tu testimonial de lo que puede significar tener conciencia de que algo ya no está y por lo tanto no hay necesidad de una compensación. En este sentido, además, querría preguntarte si en adición al primer día que tuviste que decirte no hay peligro, estoy a salvo, hubo necesidad de reforzar esa manera o esa forma de pensamiento a lo largo de los días que duró la temporada de frío. No, no fue necesario. Digo, en el momento en el que obviamente yo ya después te busqué como profesional para arreglar otros temas que también me has ayudado muchísimo, te lo comenté, digo, tú me dijiste, ya vienes con trabajo, ¿no? Sí, yo ya traía un trabajo de algunos otros de técnicas y terapias donde ya esto lo tenía de alguna manera más consciente, o sea, que no estaba corriendo ese peligro, que esa situación había pasado, que pues no era lo ideal para mí, etcétera. Yo creo que, no sé si ese trabajo previo o qué, pero yo ya tenía muy claro, o sea, que esa situación a lo mejor podía llamarse de si quieres otro novio, no sé, ya no me iba a pasar a mí, Mm. porque a mí pues no me va a abandonar nadie si yo estoy conmigo, ¿no? O sea, tal vez esa percepción en mí, esa idea, me ayudó a que ya no fuera necesario. La verdad es que nada más. Fue para Nada mí como más. magia, de veras como magia. Ahora, es interesante este testimonial y esta historia que yo le agradezco a Mari que hoy quiera compartir con nosotros, porque me parece que nos muestra las dos caras de la moneda de un trabajo interior en el que lo que estamos buscando es resolver la causa raíz que hay detrás de una cadena fisiológica, en este caso inicial, pues esta alergia al frío, esta reacción que le generaba esta picazón y que digo que muestra una de las dos caras de la moneda que se podrían abordar y que me parece que generan mayor confusión en aquel que se adentra en temas de biodescodificación. Hay escuelas, Mari, auditorio, que indican que en el momento, en el instante en el que yo hago consciente aquella tensión que vivía en algún momento y que libero de alguna manera el bloqueo que estaba allí generándose como atrapado, inmediatamente el solo hecho de hacer consciente lo que vivía
como allí en esa zona donde yo no tengo claridad, puede resolver el conflicto. Y en mi experiencia, en algunos casos particulares, eso puede ser verdad. Justamente como en el caso de alergia, en mi caso yo viví mucho tiempo con rinitis alérgica y me empecé a dar cuenta, en mi caso se me tapaba la nariz y se me secaba por completo, que tiene un significado más, digamos, particular asociado a la manera en la que el síntoma se presenta. En mi caso tenía que ver con el cierre de la comunicación con la autoridad, porque nariz es autoridad y se seca la nariz, se seca el flujo, ¿no? ¿Qué evento? Siempre de peligro de separación, como el título, ¿no? Como el nombre, pudiste haber vivido y los síntomas particulares te dan el apellido. Bueno, pues en mi caso como en el tuyo, poder vivir la experiencia de decirme a mí misma, no hay peligro. ¿Cuál puede ser el peligro si en este momento estoy a salvo, si yo me cuido, si yo me protejo? Hizo que fuera desactivando solo esa conciencia. Y digo que es la otra cara de la moneda, la que ahora me gustaría pedirte también en tu testimonial, porque puede haber otros conflictos en los que el solo tomar contacto con las posibilidades, con las hipótesis y con las tensiones que viví en algún momento no es suficiente, ¿no? Eso es típico de conflictos crónicos y Mari, sí, después de aquel encuentro de amistad, ¿no? En el que en realidad ni siquiera es que estaba planeada una sesión o una consulta, donde el solo pase de información hace que ella lo tome y lo lleve a su propia experiencia, una resolución, luego hace que ya entremos en contacto para un tema que parecía no tan trivial y en el que muchas personas están muchas veces batallando por mucho tiempo. Me refiero a los problemas de peso. Exacto, sí, sí, fue impactante y me acuerdo que ya cuando acudí contigo, me dijiste que era un tema que podía ser un poquito más amplio, porque el sobrepeso se puede dar por muchísimas razones, me acuerdo que dijiste. Exactamente. Entonces, pues empezamos a ahondar y como dices, la otra cara de la moneda, así como lo de mi alergia fue de 10 minutos y se arregló un problema de 20 años, pues lo otro no fue tan claro, ¿no? Hasta hace un momento lo platicábamos, tal vez aún no está perfectamente definido exactamente qué, ¿no? Pero pues de que se logró también, se está logrando, podría yo decir, una solución impresionante, pues también se logró. Porque quizás sirva que vayamos desglosando el proceso, ¿te parece? ¿Estás de Claro, acuerdo? Como lo claro. viviste, empezamos siempre por los códigos o las hipótesis, a mí me gusta llamarles, porque una cosa es lo que se encuentra en el promedio y otra es cómo se vive eso de manera personal, lo que siempre queremos como poder adaptar a mi vida o ver en mi caso exactamente qué significa. En el peso, como en su momento lo estudiamos, tenemos cinco posibilidades y la cuestión es que muchas veces coexisten, ¿no? Entonces hay que resolver una y otra y otra y otra para que empiece a tener el resultado. ¿Nos puedes compartir, Mari, en términos de, pues, de la medición dura, lo que ha pasado en peso, cuánto has conseguido reducir a partir de que comenzaste todos estos trabajos conscientes? Pues no sé si son 12 o 13 kilos ya en Sí, un periodo aproximado como de 3, 4 meses, ¿eh? Más o menos. qué Y la verdad, impresionante. ahora sí que parece anuncio, pero pues sin dietas, ¿no? Sí, haciendo ejercicio y todo, pero no era un tema como tan trivial de decir, es que ponte una dieta y se acabó. O sea, ¿por qué Sí, no? Era un sí. tema de muchísimos años ya de estar harta de todo eso, ¿no? Mm, Entonces, cuando llego contigo, empezamos a platicar de temas de mi infancia, de mis papás, en fin, muchísimas cosas. Yo creo que sí. todo eso fue destapando cosas. Y lo que platicaba yo con Maru es que un día de repente como que ya se fue la ansiedad por comer, que realmente era mi tema, ¿no? Entonces, pues estoy muy contenta por la tranquilidad que me da. Ya como consecuencia creo que es la bajada de peso, pero creo que lo más importante es la tranquilidad que yo ya siento conmigo, con mi físico, como que con mi interior. Y Wow. ya como consecuencia creo que vino la bajada de peso.
No, pues me parece que es una historia que de verdad muchas personas deben conocer y vamos abriendo, ¿no? Los capítulos y quizá lo que fuimos observando, porque Sí, hay conflictos que sí van a llamar a nuestra convicción, a nuestro trabajo interior y a nuestra paciencia. Es decir, hay cambios que no se activan en un instante. Si yo traigo conflictos de diferente índole y me dicen, estas son las causas, estas cinco, ¿no? La primera es un conflicto de abandono donde yo me he sentido solo y a mi suerte, pero no solo eso, sino vulnerable, expuesto y potencialmente atacado. Es exacto. decir, em, eso puede pasar, por ejemplo, cuando un pariente muere, ¿no? Un padre, un cuidador, una madre a edades tempranas, que lo habíamos identificado. Sí, Y luego el abandono que también se puede convertir en eso que parece distinto, es decir, como estoy solo y a mi suerte, como además me siento expuesto, más que sentirme atacado, me siento rechazado, que es un tipo particular de ataque y que muchas veces también puede pasar con el otro cuidador, que a veces es el que se queda, ¿no? Muere un padre, por ejemplo, para una chica, y la madre con el deseo de una protección y desde luego con una intención de amor, sin darse cuenta, puede estar atacando y rechazando continuamente a un pequeño, a una pequeña. Esas son huellas profundas que nos hacen sentir abandonados, vulnerables y expuestos, lo que se puede repetir continuamente en diferentes escenarios o bien con las mismas personas y actores, o bien con otros. ¿Recuerdas algún conflicto en particular al respecto que hubieses encontrado o localizado como relevante? sí, fue algo que te platiqué del famoso suéter, que cómo me llamó la atención, porque pues nunca, o sea, un evento como tan trivial, supuestamente, lo que Sí, te puede llegar a marcar, ¿no? Yo platicaba con Maru que, bueno, mi papá murió cuando yo tenía 5 años y pues mi mamá se quedó con 3 hijos y con muchísima responsabilidad de todo, ¿no? Haciendo lo sí, mejor que podía. claro. Pero pues en esa parte, tal vez porque ella sí venía acostumbrada o no sé, pues nunca fui suficiente, ¿no? Para las necesidades tal vez de ella, ¿no? No necesariamente eran las mías, pero bueno, en ese momento Claro, no las ves. claro. Entonces le platicaba yo a Maru que aproximadamente cuando tendría yo como unos 10 años, mi mamá decidió que me iba a tejer un suéter de muchísimos colores, desde el morado más intenso, morado clarito, no sé qué, rosa, pero eran cuadros que venían como empalmados. Entonces eran una hilera morada, otra menos morada, y así. Y yo veía con angustia cómo se iba desarrollando el suéter, porque yo decía, qué horror, es que es como una colcha. Sí, Me siento así, como que lo veía yo como si me fueran a poner una colcha encima y como si fuera un disfraz de un arlequín, sí. alguien que pues que te ocasiona como burla, ¿no? Mm, Entonces, qué curioso, ¿no? Porque pues después de unos años dices, bueno, como nunca le dije que hoy mis hijos, si lo llegan a hacer conmigo, oye, si te gusta, póntelo tú, yo no me lo voy a poner, ¿no? O sea, tan sí. fácil que hubiera sido, pero bueno, eso para mí era impensable en ese momento, contestarle una cosa así a mi mamá, porque yo asumí que, pues bueno, pobre mi mamá se había quedado viuda, pues casi, casi que había que decir que sí a absolutamente a todo, ¿no? Digo, esa ya era mi mentalidad que tampoco estaba bien, pero bueno, pues cada quien hace lo que puede en ese momento con lo que tiene, ¿no? Somos En- nuestra mejor versión en todos momentos y somos lo mejor que hemos podido hacer hasta ese momento. Y en tu caso, pues habiendo vivido la pérdida del padre y la madre, ¿no? Con este deseo de sobreproteger, fue interesante. Alguien dirá, no, como un suéter, el suéter no tiene que ver con el sobrepeso y tendrán razón, porque la tercera causa tiene que ver con una profunda desvalorización, desvalorización que me hace sentir que necesito o protegerme o aislarme. Y en este sentido, el símbolo en realidad del suéter era muy potente. Me tengo que poner una capa encima de mí para protegerme. Y esto creo que nos ayuda, Mari, si estás de acuerdo, a compartir con el auditorio el que los conflictos que se vuelven crónicos, más allá de que yo me haga consciente de qué fue lo que pasó, de un evento que me marcó donde viví una tensión enorme, por sentirme solo, digo, abandonado, expuesto, rechazado, criticado, con necesidad de ponerme una capa que me aislara de ese mundo.
tiene además de esa tensión una asociación a la que llamamos representación mental. Es decir, en mi mente queda grabado, incluso a disponibilidad de la mente no consciente que opera a través de las amígdalas, la imagen y la emoción. Puedo ser rechazado, puede ser atacado, me tengo que poner la capa. Entonces, ese suéter de Arlequín es una representación, una imagen que está grabada con esa emoción que nosotros tenemos que cambiar, borrar y cambiar por una imagen distinta, actualizar esa manera de percibir el peligro para que cuando yo vuelva a sentir un estímulo de esas características me ponga de pie y diga, no necesito una capa, me tengo a mí, que fue lo que durante el proceso de trabajo tú estuviste haciendo. ¿Pudieras compartirnos un poco de cómo fuiste tomando tu poder, retomando esta capacidad de decir no a lo que no quiero, a lo que siento que no me conviene y ponerlo a un lado, respetando el deseo de los otros, pero dejándoselos a ellos? Exacto, sí. Yo creo que el primer paso fue el hacer consciente de qué fue lo que pasó que te generó el tener que decir, es que me tengo que usar una capa, tengo que cubrirme, es que creo que no somos conscientes muchas veces de dónde vienen estas cosas, ¿no? O sea, estas reacciones que luego nos parecen tan ilógicas. Sí. Entonces, a lo largo del trabajo que hice contigo, tuvimos muchos momentos y me acuerdo también que fue muy impresionante que tú descubriste que según lo que yo te iba platicando, en mi caso, cada 5 años habían eventos donde tú me decías, ¿te diste cuenta que aquí tuviste otra vez la oportunidad de, pues, de liberarte de alguna manera? Decir, yo soy una persona y yo, mis decisiones para mí son estas, ¿no? Cada 5 años como que más o menos se me presentaba la oportunidad o me di la oportunidad de hacerlo. A veces sí ponía altos, muchas no. Y hasta que lo hice consciente, fue mucho más fácil. Platicaba yo con Maru, a llegar al punto de decirle a mi mamá, mamá, ya estamos en un punto donde ni eres la mamá que yo quiero y sé que tampoco soy la hija que tú quieres. Entonces, no es que esté mal, o sea, somos dos personas hoy ya diferentes. Conozcámonos y respetémonos y seguramente nos queremos, ¿no? Porque el amor pues ahí está, pero vas cambiando y también ese respeto que me di yo, hasta que me lo di yo, creo que Sí, empecé a poderlo exigir de los demás. Y como dices, o que ahorita me gustaría que me dijeras, porque hablaste de 5 puntos, ¿no? sí. Y me gustaría saber exactamente cuáles son, pero el que dijiste es muy cierto, o sea, es una desvalorización, empezando por uno mismo hacia uno mismo, que pues no hay manera de que la puedas pedir a nadie más si tú no la tienes, ¿no? Sí, sin duda, me encanta que hablemos, recapitulemos de esos cinco. El primero es el conflicto de abandono, me siento solo y a mi suerte, pero no solo eso, sino expuesto y vulnerable frente a un ataque. Este es el primero. El segundo puede ser que yo, sintiéndome así solo y a mi suerte, el particular evento que me marca una tensión muy fuerte, no solo es este, que puede ser, digo, en tu caso, por ejemplo, la pérdida de un padre, me veo rechazado. No, podría ser atacado por el exterior, pero a veces me siento rechazado en mi propio entorno y esto llama a esa capa de protección. En todo caso, hablamos de un tercero como un conflicto de desvalorización, de identidad. ¿Quién soy yo en este lugar? No acabo de saber cuál es mi lugar, que muchas veces se da como esta confusión donde alguien se mete en mi terreno y yo me siento desprotegido, con lo cual esa desvalorización hace necesario, en tu caso, el suéter de Arlequín habiéndose dado el primero y también el segundo en forma de rechazo materno. Entonces viene esta desvalorización y aparece a veces un cuarto, en tu caso no lo vimos, que es yo tengo que ser el más fuerte. Yo tengo que ser el más fuerte. Lo he visto en algunos casos, por ejemplo, uno de los padres deja la casa, el padre deja a la madre y la madre le dice a la hija, tenemos que ser fuertes, pero la chiquita tiene apenas 5 o 6 años y si tu papá entra no le abras. Y la hija ya está conteniendo con todo su peso, lo que continuamente está repitiendo en otros escenarios cuando es grande. Y por último, que gracias por pedir la recapitulación de los cinco, me parece que fue el último
como el último eslabón y la palanca fundamental que nos hizo entender cómo estaba armado todo este esquema y toda esta estructura de sobrepeso. En ocasiones se vive un conflicto de reloj biológico con miedo frontal. Es decir, de alguna manera la persona vivió en algún momento de su vida terror. Por ejemplo, el que encontramos cuando... ¿Nos lo cuentas? ¿Vas a la playa? ¿Te acuerdas de ese evento? Sí, claro. Bueno, le contaba yo a Maru que tengo un viaje con unas amigas a Huatulco, entonces pues había el viajecito a las bahías y te dejaban en una bahía y ya estabas ahí todo el día. Con una amiga decidimos rentar una lanchita inflable con sus estos remos. Empezamos a remar un ratito, nos cansamos y nos quedamos ahí como platicando. Cuando nos dimos cuenta ya estábamos muy lejos de la orilla y justo pues un barco ya un poquito más grandecito, venía a toda velocidad con unos chavos y no nos vieron. Entonces, pues mi amiga y yo tuvimos que saltar de la lanchita y la lanchita salió disparada. Quién sabe qué hubiera pasado si no nos hubiéramos aventado. Pero bueno, pues te avientas y ya no te puedes volver a subir. Digo, si traíamos chaleco y esto, entonces pues una lanchita inflable ya no había manera de subirnos. Y yo le contaba a Maru que fue una soledad espantosa porque se empezaba a hacer tarde, ya nada más veíamos un filito así amarillito que era la playa, pero no, o sea, oíamos el corazón, ¿no? Nuestros latidos, porque la soledad ahí ya era tremenda, ¿no? Sí. Ya con miedo, ya se estaba empezando a oscurecer, o sea, fue un momento de mucha angustia. Gracias a Dios, después de un rato pasó un señor que tenía su moto y nos dijo, no, ¿cómo es posible que están hasta acá? Espérenme, fue por una lancha y ya regresó por nosotros y pues, habrán pasado varias horas en este asunto. Entonces, no recuerdo, porque Maru pues, es muy específica con sus preguntas, cómo fue que me fue llevando a eso, porque realmente muchas de las cosas que platicamos tú y yo en sesión fueron cosas que yo tenía de alguna manera olvidadas, ¿no? Como esto. Y cuando me llevaste, sí, efectivamente pasé una angustia, o sea, sí fue un peligro muy fuerte en el que me sentí yo que estaba en ese Sí. momento. Sí, normalmente lo que hacemos, esto nos ayuda para compartir con el auditorio que quiere entender cómo localizar esa causa raíz. Es que tenemos estas 5 hipótesis y para cada una de ellas vamos identificando si pudo haber habido un momento de altísima tensión que Mm, nos llevará a ello. Y la manera de llegar a esta causa raíz a través de esas preguntas de las que habla Mari es primero identificar a partir de cuándo comenzó a pasar esto, porque hay personas que han vivido con los temas de peso desde que eran pequeños y poder identificar el momento a partir del cual la persona empezó a sentir que no importaba lo que comiera, si se hacía o no ejercicio, comenzó a haber un problema de peso, es clave en el proceso. Y si no, momentos, también lo hicimos en tu caso, de variaciones o exacerbaciones, porque si bien parece que yo tengo un problema de peso constante desde pequeño, puede haber momentos o fluctuaciones importantes. Y sí, entender esas fluctuaciones es vital para poder saber y rastrear qué es lo que pudo haber pasado con antelación y el nombre particular que tiene ese tipo de tensión. A mí me parece que además en el proceso pues se vuelve clave una vez que yo encuentro la raíz, esa tensión, primero liberar al cuerpo. Cuando en este momento, en tiempo presente, de la angustia que se quedó de alguna manera allí acumulada en el cuerpo y tenemos diversas técnicas de respiración. Nos gusta mucho recurrir a la respiración como una forma de conectar con el evento que se vivió en el pasado para identificar dónde en el cuerpo se quedó esa tensión. ¿Por qué? Porque esa tensión, esa forma de reaccionar a raíz de una fuerte tensión es como si se quedara instalada y entonces cada que vivo una nueva tensión que no tiene que ser tan grande, esa misma manera de reacción no consciente está provocando lo que por ejemplo en tu caso decíamos que podía haber sido digamos clave en todo el proceso y es que aquel que se siente abandonado o solo, en tu caso no dijiste abandonada, pero sí hablaste de soledad. Yo estoy en el mar
divirtiéndome y de repente se me va el tiempo, pierdo el tiempo, atención, porque lo que estamos buscando es qué es lo que sí está en mi control manejar de una manera distinta. Y como a mí la verdad es que se me va el tiempo, me disperso, que nos pasa a todos, en ese punto me someto a un peligro y parece que el tiempo se consume y me quedo sola y sin referentes. Sola y sin referentes podría llevar a la acumulación de agua. Y fíjate cómo es interesante, porque una vez que se hace consciente lo que puede estar aquí pasando y liberamos esa tensión, lo que buscamos en arqueología emocional es ir por tres pasos: descubrir el origen, de dónde viene y el patrón de repetición, que estaba claro ya para cada una de las causas, liberar esa tensión como segundo paso. Y el tercero y más importante, sobre todo en conflictos crónicos, cambio de conclusiones. ¿Qué voy a hacer distinto? Porque aquel que se abandona normalmente no se da cuenta que en lo que vivió con los otros está un reflejo de algo que puede hacer distinto. Es decir, a mí me abandonó mi padre. La autoridad se va. Eso es lo que leemos. ¿De qué manera yo dejo que la autoridad se vaya de mí cuando me abandono y me dejo sola y a mi suerte? Y en esto me parece que Mari hizo un trabajo espectacular, tomándose en primer lugar y diciendo, si yo soy la autoridad de mi vida, yo redefino mi agenda, yo redefino los momentos que me dan placer, los momentos en los que me cuido, en los que me materno y en los que la autoridad vuelve a vivir dentro de mí. Es decir, aquí estamos resolviendo el conflicto uno y el 2, ¿no? Si hubo un abandono, yo soy la que de alguna manera quizá me haya abandonado, y si hay un rechazo, quizá yo sea la que me estoy rechazando. ¿De qué manera me puedo empezar a poner en primer lugar, a cuidarme con amor materno? Y ella digo que tenía ya un tiempo amplio de trabajo interior, con lo cual ya venías con varias medidas para ponerte en primer lugar, ¿no, Mari? ¿Nos cuentas? Sí, sí, la verdad es que eso sí fue muy sano. Creo que siempre pues, tenemos que seguir trabajando en nosotros mismos. No creo que ese trabajo se acabe, gracias a Dios, porque pues es padrísimo. Y sí fue lo que descubrimos, ¿no? Creo que el llegar con una actitud no de víctima, porque cuando todo mundo te hace, cuando todo mundo es culpable de lo que te pasa, pues tal vez es más cómodo, pero no llegas a nada. Creo que la única manera donde puedes hacer algo es cuando sabes que eres responsable de todo lo que te pasa, sin juicio, tampoco te tienes por qué lastimar por eso, pero sí tomar acciones, ¿no? Creo que la única manera de decir es que está en mí lo que generé. Entonces, Sí, si así lo generé, también puedo generarme otras cosas, ¿no? Creo que sí. somos creadores de absolutamente todo lo que nos pasa. Entonces, si ya me generé un camino que no me ha funcionado, pues también me puedo generar otras vías, ¿no? Y hacerme cargo y saber que lo que me ocasioné no me está sirviendo y puedo ocasionarme cosas diferentes que sí me puedan ayudar. Entonces, en mi caso, creo que esa responsabilidad sin juicio otra vez de no culparme por lo que había hecho en su momento, como platicábamos al principio, Sí, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos en ese momento, ¿no? sí. Entonces, eso para mí es como o sea, no le veo otro camino de iniciar una mejora si no es haciéndote responsable de todo. Wow. Ejemplos, porque, bueno, una cosa es que yo cambie la conclusión y diga, no, pues sí me voy a maternar, no, pues sí me voy a poner en lugar, no me voy en primer lugar, no me voy a abandonar. Esa es la idea conceptual. Sí. Pero para que el cambio esté instalado, yo necesito llevar los cambios a la acción. Desde luego hacemos trabajos para cambiar estas representaciones mentales que se quedan allí como una imagen, la queremos cambiar. Hay muchos trabajos, digo, de naturaleza no consciente, en meditación, imaginación activa, que es uno de los recursos que más me gusta a mí, pero hay una forma clave de cambiar esa representación mental y es hacer una acción nueva. Exacto. Demostrarle a mi cuerpo y a mi cerebro que soy capaz de hacer algo distinto, porque esa es la representación en la acción a partir de la cual yo puedo comenzar un nuevo camino. ¿Algún ejemplo de acciones que recuerdes que en esa temporada activaste a raíz de estos cambios de conciencia? Me acuerdo mucho, Maru, que platicábamos acerca de las tardes, que te decía yo, es que me siento como a ver la tele y ahí me entra la ansiedad de comerme todo lo que no debo. Sí, Este,
Y me decías, bueno, ¿cómo ves la escena, no? ¿Qué significa el que estés comiéndote todo lo que no debes? Es una libertad en tu entorno, es un espacio para ti, pero bueno, a final de cuentas pasa el momento, me como las papitas, me como lo que sea y me siento muy mal. Entonces, ¿qué pasaría si te pones unas jícamas y tu té y no sé qué? Y hicimos como un nuevo escenario, como dices, ¿no? Entonces, lo empecé a hacer. Había días que me era muy difícil, o sea, Ujú. seguía con mis ganas de mis papitas, así me hubiera comido la jícama entera, Sí, pero sí fue bajando. O sea, sí hubo un momento en el que dije, es que esto está cumpliendo, ya es diferente y el resultado de después de comerme esto es muy distinto. Ya no es la culpa conmigo, ya no es el por qué lo hiciste y otra vez el reclamo y, o sea, eso la podía durar todo desvalorización, el claro. día. Ajá. Y a lo mejor comerme las papas duraba 5 minutos. Y la desvalorización no me duraba hasta el día siguiente, hasta que me volví a sentar a ver si ahora sí podía comerme una zanahoria o mis papas, ¿no? O sea, entonces también para mí, como dices, pues tal vez el tiempo fue como tomando más importancia. Le estás dedicando este poquito tiempo a algo que te hace daño 24 horas, pues qué tal que no, o sea, cámbialo un poquito. No fue fácil, pero sí me concentré más bien como en el resultado de las siguientes horas, ¿no? Lo que platicábamos también al inicio. La paz que me dejó como todo este proceso valía mucho más que los 5 minutos que le diera yo rienda suelta a una ansiedad crónica. Qué importante lo que acabas de contarnos, porque en efecto esa desvalorización, la tercera causa, muchas veces es personal, pero porque yo misma la estoy retroalimentando, yo mismo la estoy retroalimentando sin darme cuenta en cada episodio de ansiedad, ansiedad por comer, porque a lo mejor vengo de haberme sentido atacado o atacada por mi madre, pero además cuando trato de resolverla, yo soy la que luego me rechazo y en esta desvalorización el cuento no tiene final. Identificar los momentos, me parece que eso fue clave en este proceso, donde se manifiesta la ansiedad para encontrar una solución durante, antes y después es clave en el proceso, es decir, entender el patrón en el momento de la angustia para poderlo desintegrar, porque si ocurrió un conflicto con alguien y yo empiezo a sentir ganas, ella sentía ganas como de masticar y de morder, Masticar. ¿no? Exacto. Morder que es el primer reflejo, ¿no? Con el cual un niño podría defenderse, es decir, siento que no me pude defender. Poder identificar el momento donde entra la intención de comer, porque no es que coma sin haberlo pensado, primero lo pienso, después me muevo y entender que en espacio de quietud, cuando yo estoy de regreso conmigo, puedo crear una manera más amorosa de defenderme. Es clave en el proceso para desarticular lo que de otra manera me lleva a un resultado que me hace daño. Y me parece que finalmente hay un evento clave que parece haber marcado como el punto final después de este proceso que digo que en muchas ocasiones la sanación interior no es un momento, sino un proceso, como lo que pasa en estos conflictos crónicos. Exacto. Y es un momento en el que a mí me parece leer, Mari, que aquello que pasó con el reloj biológico, con el tiempo, cuando estás sola, de alguna manera en la playa, en el mar, y ya les chocaron, y se pasa la angustia de si sobreviviré, si no tendré el tiempo, porque siento que me ahogo por estar aquí sin referentes. Luego se manifiesta de una manera muy interesante cuando debido a una intervención quirúrgica te piden mantenerte sin comer en un determinado momento de tiempo. ¿Nos cuentas esto? Que me parece que es una manera muy interesante de ir al final de ese otro conflicto. Exacto, y como dices, yo creo que es el final porque de alguna manera las cosas así se presentan, ¿no? Hasta que estás listo, creo que se te van apareciendo opciones nuevas. En mi caso nunca se me había aparecido la opción de que me tuvieron que operar de una hernia y tal y me puso el doctor 10 días antes de la cirugía a dieta líquida y 10 días después. Entonces mi primer pensamiento fue de angustia. ¿Cómo es que voy a estar 10 días con puros líquidos? Me voy a morir de hambre. Y literal así, ¿eh? De veras con miedo a morirme de hambre. Digo, entre jugos, aguas, gelatinas y demás, le decía a Maru que me mandaron una proteína, que simplemente era agua licuada con hielos y la proteína, el polvito, ¿no?
Eso te quita mucho el hambre y bueno, te nutre. Claro. Hasta el momento en el que yo empecé a sentir hambre con angustia, me tomaba la proteína y obviamente pues no me morí, no pasó nada, me sentía muy bien, estaba bien alimentada. Entonces me empecé a dar cuenta de que no era necesaria ese, esa cantidad como de masa que yo sentía que si no caía en mi panza, no me iba a sentir satisfecha, llena, plena, no sé, ¿no? Entonces ahí, hasta ese momento tuve la oportunidad de darme cuenta de que no era necesario, que al contrario, ¿no? Hasta me sentía mejor. Este, yo antes de echarme, no sé, salir de la casa sin desayunar, ¿cómo crees? O sea, era una situación de peligro porque no sé hasta cuándo vaya yo a comer, ¿no? Después de Sí. este proceso, no importa, o sea, trato de desayunar y de comer y todo porque me estoy cuidando, pero si por algo no pasa, ya no tengo ese miedo, esa angustia, porque sé que no pasa nada. Ya me di cuenta de que logré pasar ese proceso, sí lo viví y no pasó nada. Entonces, eso creo que le platicaba a Maru, que eso creo que a mí me bajó la ansiedad impresionante. Realmente comprobé que no me morí y que no pasó nada, ¿no? Por dejar de comer de la manera en la que yo lo hacía. Fíjate que de veras gracias por compartir en este sumario, ¿no? Que podría ser amplísimo, pues fueron proceso de varias intervenciones, ¿no? Em, pero creo que aquí está un elemento central, independientemente de la naturaleza del conflicto personal que cada quien experimente al escuchar estas posibles 5 razones. Me refiero al miedo de que pueda quedar expuesto y vulnerable. En tu caso, que muchas veces, digo, refleja el caso de una persona, el de otras, sentir que cae el alimento daba la seguridad que calmaba la ansiedad. Pero lo que ocurre en esos días de ayuno es que tienes que atravesar el miedo. Y cuando yo atravieso el miedo, cuando le veo a los ojos y digo que eres un lobo, eres real, no eres real, eres un tigre de peluche o eres un tigre que me puede comer, cuando yo atravieso al miedo, esto es lo que pasa, el miedo se desvanece. Y entonces en ese acto práctico donde tú nuevamente te vuelves a ver expuesta, fíjate, a una tensión temporal, porque aquí hay un tiempo, ¿no? De vigencia, y donde te das cuenta que el miedo que había no es real, se apaga la angustia y entonces el acto reflejo de buscar que el alimento apague la ansiedad se vuelve innecesario cuando tú te haces consciente por un acto real, que no hace falta conseguir el alimento para apagar esa ansiedad, que más bien esa ansiedad puede deberse a miedos que no son reales. Exacto. Y es magistral esta manera de cerrar como con broche de oro, porque entonces cubre todo el proceso de arqueología emocional. Descubro el origen en la causa raíz. Tengo que liberar las tensiones que en su momento viví para poder ver distinto. Hay personas que duran toda su vida sin poder perdonar al padre que murió cuando eran pequeños, he visto casos, o a la madre que sentían que les rechazaba. Y poder liberar la tensión que en ese momento sentía mi corazón es esencial para que al vaciarla yo pueda, así tranquilo y en estabilidad, ver distinto para ir a nuevas conclusiones. Y número 3, que es lo que digo, que el ejemplo de Mari nos explica con maestría hoy, lo que podemos hacer distinto, lo que sí está en nuestras manos, rectificar desde una perspectiva interior. Es decir, yo voy a atravesar, a veces voluntaria, a veces involuntariamente, como en ese caso, por un escenario que me vuelva a someter a la angustia y a la ansiedad que luego en este caso me lleva a comer. Pero cuando logro resolver en la acción, esa es la mejor manera de cambiar conclusiones, porque entonces ya sé que no era cierto lo que temía, que puedo atreverme a hacer cosas distintas y que cuando me atrevo puedo conseguir también otros resultados. Pues Mari, no sé si tuvieras algún mensaje que quisieras tú entregar. Hoy vemos dos historias, ¿no? Una historia de rinitis alérgica y me dices en un minuto de iluminación
cambio conciencia y cambio 20 años de esa alergia, pero luego en un proceso que en realidad fue de varios meses, hago cambios de conciencia que me llevan a nuevas acciones hasta llegar al resultado de 12 o 13 kilos menos en unos 2, 3 meses. ¿Qué les recomendarías a las personas que están batallando con algún conflicto y que a veces dicen, no sé si creer o no, será cierto o no será cierto esto? ¿Qué les dirías? ¿Cuál es tu consejo final en este testimonial? Pues yo creo que lo más importante para mí ha sido el verme ya sin juicio, porque somos, creo que, nuestros peores verdugos. La mente y el diálogo interno que solamente tenemos con nosotros, muchas veces creo que es durísimo. Entonces, que seamos más amables con nosotros mismos, que te des la oportunidad de probar cosas nuevas, porque para mí esta famosa frase que ha resonado mucho en este tiempo de si quieres cosas diferentes, empieza a hacer, si quieres resultados diferentes, empieza a hacer las cosas de forma diferente, ¿no? Y que se den la oportunidad. Digo, para mí el tema de tratar estas cosas contigo fue tan claro, tan rápido, tan útil. No, no es un proceso freudiano que requiere quitar 27 capas de, que a lo mejor hay gente a la que sí, o sea, yo no critico ninguna técnica o lo que sea, pero el autoconocimiento es que es importantísimo. No creo que podamos hacer nada ni por nosotros mismos, ni los que somos papás, ni por nuestros hijos, si no partimos de sanarnos nosotros, ¿no? No creo que haya nada que podamos dar si antes no lo tenemos. Entonces, que se den la oportunidad, que lo prueben, que se abran y sobre todo eso, que no se juzguen. Hay que ser mucho más amorosos con nosotros mismos y creo que también el mundo sería mucho más amoroso entre sí si partiéramos de esa base todos. Y de que se puede, se puede. Yo he aprendido a lo largo de este proceso que somos todo, ¿no? Somos dioses, somos lo que queramos ser. Eh, entonces tenemos como Dios la capacidad de ser creadores de nuestro destino y podemos crearnos lo que queramos. Nada Claro. más hay que empezar el caminito, ¿no? Oye, pues qué importante poder contar hoy con tu voz, con tu testimonial y nuevamente agradecer el que vienes con resultados tan patentes que invitan a la reconsideración interior. Em, Decías, ¿no? 12, 13 kilos, 2, 3 meses y 20 años de alergia en un minuto de conciencia. ¿Cómo pudiste desactivar alergia y peso? Y pues yo te agradezco en verdad y estoy segura que habrá muchas personas que agradezcan tu testimonial. Ay, al contrario, Maru, gracias a ti por todo lo que haces, que es padrísimo. Te agradezco muchísimo la oportunidad. Bueno, pues entonces quedamos en contacto y cualquier duda eventualmente yo puedo compartir tus datos de contacto si Por alguien favor, quisiera. claro que sí, encantada de la vida. Estupendo. Muchísimas gracias, Nari. Al contrario, Maru, cuídate mucho. Igualmente. Gracias.